Y tras el intento de golpe de Estado no consumado en Bolivia, le agradezco mucho nos tome la comunicación el doctor Rafael José Archondo. Él es periodista académico boliviano radicado en México. Doctor, buena noche y gracias por su tiempo. ¿Qué tal, Juan Pablo? Un saludo para ti, para tu auditorio, para todos los que nos siguen a estas horas de la noche. ¿Qué decir como ciudadano boliviano tras lo ocurrido el día de hoy, un intento de golpe de Estado, doctor? Pues creo que hay muchas cosas que decir. Yo tengo la hipótesis, Juan Pablo, no sé si vas a creerme, que no hubo un intento de golpe de Estado, ¿Sí? que lo que hemos presenciado es una escenificación que en cierto sentido partió de un conflicto interno dentro del gobierno. El lunes de esta semana, el general al que se acusa de haber organizado el golpe de Estado, el general Juan José Zúñiga, dio una entrevista en televisión, una entrevista larga que se puede ver en redes sociales. En esa entrevista, el general Zúñiga se ponía prácticamente a las órdenes del gobierno de Luis Arce y lanzaba un ataque totalmente inapropiado a uno de los líderes opositores en Bolivia, cuyo nombre es Evo Morales. Sí. En esa entrevista, muy controversial, muy polémica, generó una enorme cantidad de reacciones y a partir de ese momento empezaron a circular los rumores de que Zúñiga iba a ser destituido. Pasó el lunes, pasó el martes, llegó el día de hoy, ¿Sí? y finalmente no hubo la destitución. Y entonces todo el mundo estaba interesado en saber cómo era posible que un jefe militar, el jefe del ejército, hubiera, por ejemplo, amenazado a Evo Morales con arrestarlo, con Sí. meterlo a la cárcel, y que no hubiera habido ningún tipo de reacción por parte del gobierno. Claro. Pues bien, la reacción la tuvimos hoy. Las tropas de Zúñiga ocuparon, digamos, lo que podría ser el Zócalo en la ciudad de La Paz. No ingresaron al palacio propiamente de gobierno, sino a un viejo edificio que ya no funciona como tal. Y tuvimos estas escenas que son realmente muy, muy pintorescas, porque ningún golpe de Estado, Juan Pablo, se realiza a la 1, a las 2 de la Sí. tarde. Ni dando entrevistas, ni con los medios de comunicación al pie del conflicto, ni tampoco el general mascando, vaya usted a saber qué, tranquilamente mientras encaraba al presidente Luis Arce. Sí, o sea, toda una serie de elementos que no corresponden a la figura de un golpe de Estado. Lo evidente es que el gobierno, apenas 2 horas después Sí. de que esta tanqueta que estamos viendo rompe la puerta del Palacio Viejo, donde, repito, no hay nadie, en ese momento el presidente dispone el cambio del alto mando militar y dispone la toma de protesta del nuevo jefe del ejército, destituyendo, por lo tanto, a Zúñiga. Sí. Lo cual muestra que, pues, este intento de no sé qué, finalmente termina en la caída, digamos, del mando del supuesto general golpista y en su encarcelamiento inmediato. Eso es todo lo que ha sucedido. El único daño que puedes ver es el que estamos presenciando, ese golpe en la puerta y estas declaraciones completamente, realmente inapropiadas, podríamos decir, altisonantes y confusas de este general que en este momento está preso y que antes de ser tomado preso ha dicho que fue el propio Luis Arce quien le pidió que sacara los tanques a las calles. Y yo creo que para confirmar esta versión bastará que pasen los días y las horas. Si observamos que Zúñiga se sale con la suya, si sale de la cárcel sin que tenga alguna bronca en su contra, ahí podríamos confirmar la teoría que el mismo general planteó. Luis Arce habría orquestado todo esto con el propósito de ganar popularidad, la popularidad que ha venido perdiendo ante un Evo Morales que pretende en 2025 ir de nuevo por la presidencia de Bolivia. Es decir, el conflicto hoy mismo es entre Arce y Evo Morales, que pertenecen a un mismo partido y que fueron socios en su momento, pero que hoy han tomado distintos partidos con el mismo propósito, reelegirse. Correcto, el marco de referencia que tú señalas es el correcto. Aquí, más que un problema entre militares y una democracia amenazada, lo que tenemos es un conflicto interno de un partido político que gobernó Bolivia a lo largo de los últimos 20 años y que ahora está fracturado con 2 liderazgos, y precisamente el general que vemos en este momento en pantalla es una persona que se refirió a este conflicto, que tomó partido a favor de Luis Arce y que ahora está preso por haberse levantado en contra de Luis Arce, ¿no? Es decir, un cambio brusco de situación que nos sorprende y que nos recuerda un poco lo que sucedió también en 2019. El general que pidió la renuncia de Evo Morales en 2019, no sabemos dónde está. Claro. Hasta el día de hoy no sabemos cuál es su paradero, nunca fue procesado
se supone que encabezó un golpe de Estado en 2019, Sí. pero no se ha podido sancionar ese hecho que en realidad no sucedió. Doctor, ya por último, para redondear este tema, para que Evo Morales llegue a la presidencia de la República hay dos situaciones. Una, que su partido se lo permita y que entiendo el propio Evo está intentando hacer una reforma al interior del partido para impedir que Luis Arce pueda reelegirse. Y por otro lado, esta sería la pregunta o el cuestionamiento. ¿La Constitución de Bolivia le permite a Evo Morales ser de nuevo presidente? El artículo 168 de la Constitución de Bolivia que está vigente señala lo siguiente: el presidente y el vicepresidente duran en su mandato, en su gestión, 5 años y pueden ser reelegidos por una vez de forma continua. Eso es lo que dice exactamente este artículo, que es el que determina una sola reelección continua y eventualmente muchas otras discontinuas. Entonces, Evo Morales ha participado durante 14 años como presidente del Estado y por lo tanto, en el periodo en el que se presentó a las elecciones, por ejemplo, en 2014 y en 2019, no estaba, digamos, autorizado por la Constitución a hacerlo y sin embargo lo hizo. Sin embargo, ahora que hay una discontinuidad, que Evo Morales no es el presidente que buscaría la reelección, sí está habilitado por la Constitución para volver a ser candidato el año que viene, ¿no? Entonces esa es la situación concreta. Y también el actual presidente puede hacerlo porque sería su primera reelección continua. Entonces los dos pueden ser candidatos, pero tú has señalado con acierto que el problema es el partido. El partido en este momento está a punto de perder su personería jurídica porque no cuenta con todos los requisitos, porque finalmente esos requisitos se han dispersado entre los dos bandos y ninguno tiene todo en su poder. Claro, Entonces hay la posibilidad de que el partido quede ilegalizado y que los dos candidatos deban buscar una otra sigla, un otro patrocinio partidario, podríamos decir, para poder ser candidato. Doctor, ¿nos permite una pausa breve? Sí, claro que sí. Gracias, es el doctor Rafael José Archondo. Tiempo de salir a la pausa, pero en unos minutos seguiremos platicando y le agradecemos mucho que siga con nosotros al doctor Rafael José Archondo. Doctor, ¿qué decir sobre esta propuesta? Bien, la propuesta de reforma del Poder Judicial en México se parece mucho a la reforma que se hizo en Bolivia, que se comenzó a aplicar en 2011 y se volvió, digamos, a poner en vigencia en 2017. Me estoy refiriendo a los 2 años en los cuales hubo elecciones judiciales en Bolivia. Bolivia es el único país en el mundo donde se eligen jueces a nivel federal. En Estados Unidos se lo hace, pero es en los estados, en los tribunales estatales, podríamos decir. Eso desde el año 1840 más o menos. En el caso de Bolivia, bueno, tenemos una experiencia reciente. Son 13 años que se pueden plantear como una evaluación y es un poco el espejo en el cual México debería verse, por lo menos parcialmente, para no cometer los mismos errores que se cometieron en Bolivia. ¿Cuáles han sido las consecuencias en Bolivia de que el Poder Judicial sea, es decir, sea elegido bajo el voto ciudadano, doctor? Pues tenemos básicamente 2 consecuencias importantes. La primera es el rechazo de la ciudadanía, del electorado boliviano, a tener para sí esta tarea. En general, en los 2 comicios que te señalo, 2011 y 2017, más de un 60% de los votantes dejaron la boleta anulada o en blanco, es decir, se rehusaron, digamos así, a elegir a los más de 100 candidatos que estaban en la boleta. Entonces, es decir, hubo poco interés de participar en este proceso. Yo creo que más que interés o no, porque el voto en Bolivia es obligatorio, lo que hubo es una especie de perplejidad porque no se conocía a los candidatos. Es decir, eran en la primera ocasión 118 candidatos, una boleta inmensa, y era muy difícil saber por cuál elegir, o sea, cuál de todos los candidatos elegir. Luego, tampoco se permitieron las campañas en ninguno de los 2 momentos, en ninguno de los 2 comicios, y entonces, Juan Pablo, te darás cuenta que si nadie hace campaña y solamente están los nombres en la boleta, es muy difícil que los ciudadanos encuentren una posición frente a esta disputa, a esta elección que se dio específicamente. Pero creo que el dato más peligroso o más complicado es que todos los candidatos, todos, absolutamente todos, fueron elegidos por la bancada del partido de gobierno. Que en ese momento tenía 2/3 partes del Congreso. La regla dice que los candidatos deben ser presentados al organismo electoral
con la aprobación de 2/3 Sí. partes del Congreso. Y entonces la oposición no participó en este proceso, no pudo sugerir ni un solo nombre, y entonces muchos de los ciudadanos se dieron cuenta que en realidad los habían convocado a una elección donde no tenían a quién elegir, Claro. no porque fueran muchos o porque no los conocieran, sino porque todos pertenecían o Y, tenían una dependencia del Poder Ejecutivo. y acá será la misma situación específicamente con los ministros de la Corte, porque quien propondrá, habrá un paquete de propuestas. Un paquete lo entregará el presidente, en este caso la presidenta de la República. Otro paquete lo entregará el Poder Legislativo, que Morena tendrá mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. Y el otro paquete lo entregará el Poder Judicial. Es decir, prácticamente acá las candidatas y los candidatos a ministro de la Corte pues también serían propuestos prácticamente por el gobierno en turno. Doctor Archondo, ¿ha habido allá en Bolivia documentos periodísticos, investigaciones que afirmen que el crimen organizado se ha metido en estas elecciones para el Poder Judicial como se teme acá en México? La verdad no, porque como te dije en un principio, Sí, como los verdaderos electores no fueron los ciudadanos bolivianos, sino los parlamentarios o congresistas del partido de gobierno, entonces no había manera de que ningún otro poder, salvo este partido político, sí, pudiera decidir sobre los nombres, ¿no? Entonces no había manera, salvo que el crimen organizado se infiltrara, digamos, en el partido de claro. gobierno, cosa de la que no hay información, ¿no? Entonces, en ese sentido no ha sucedido eso, y lo que hemos comprobado como un efecto inmediato de esta supremacía electoral tan grande que tiene en Bolivia el movimiento al socialismo Sí, es que los jueces han sido más dependientes que nunca del Poder Ejecutivo. Es decir, todos ellos prácticamente aprobaron todas las sentencias claro. a nivel nacional que el gobierno de turno les fue pidiendo. Incluso cambiaron de bando cuando Evo Morales renunció, también se Híjole. plegaron completamente al gobierno transitorio, y hoy en día prácticamente los jueces electos en 2017 Sí, que han prorrogado sus mandatos porque no se ha realizado la tercera elección, prácticamente son una correa de sí, transmisión sí, sí. del Poder Ejecutivo, como se puede demostrar en múltiples ocasiones y fallos. Bueno, pues las advertencias ya están sobre la mesa. Doctor Archondo, muchas gracias por su tiempo. Coincidentemente habíamos programado esta conversación sobre el Poder Judicial y ocurre lo que ocurrió en su país, Bolivia. Le agradecemos mucho su tiempo, doctor. Buena noche. Gracias, un abrazo Juan Pablo y hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Es el doctor Rafael José Archondo Ortega, él es periodista académico boliviano radicado en México.